far away, Georgie won't be able to get it on his camera. Los guardianes silenciosos de Camboya, fauna en el reino de los templos perdidos. En el mítico rincón del mundo donde los templos antiguos emergen como gigantes pétreos de las selvas y los ríos serpentean contando historias milenarias, existe un tesoro natural que trasciende la magnificencia de sus monumentos históricos, la extraordinaria fauna de Camboya. Este país, mundialmente reconocido por las ruinas majestuosas de Angkor Wat, custodia secretos más antiguos que sus propios templos, ocultos en la penumbra de sus densos bosques, entre la bruma que corona sus montañas y en las profundidades de las aguas del poderoso Mekong. La biodiversidad camboyana no es simplemente rica, es un testimonio viviente de la evolución y la resistencia. En este santuario natural conviven especies que han desarrollado características únicas, adaptándose a lo largo de milenios a los diversos microclimas y ecosistemas del país. Desde el melodioso gibón de mejillas doradas, cuyo canto ancestral marca el despertar de la selva, hasta el majestuoso elefante asiático, que camina con la sabiduría de siglos sobre sus hombros, esta tierra es un refugio para criaturas que parecen haber trascendido el tiempo mismo. Sin embargo, como tantos otros paraísos naturales en nuestro planeta, este extraordinario patrimonio biológico se encuentra en una encrucijada. El desarrollo acelerado, la deforestación, el cambio climático y la presión humana amenazan con alterar para siempre el delicado equilibrio que ha permitido a estas especies prosperar durante generaciones. En este viaje, nos adentraremos en los diversos ecosistemas de Camboya, desde las profundidades de sus bosques tropicales hasta los vastos humedales del Mekong. Descubriremos las historias fascinantes de las criaturas que los habitan, comprenderemos los desafíos que enfrentan y conoceremos a los dedicados guardianes que luchan por su preservación. La cordillera de los cardamomos, una joya de biodiversidad. La cordillera de los cardamomos se alza como un bastión verde en el corazón de Camboya, un macizo montañoso que abraza uno de los últimos grandes bosques tropicales del sudeste asiático. Esta región no es solo un ecosistema, es un mundo en sí mismo, donde cada nivel del bosque, desde el suelo húmedo hasta el dosel más alto, alberga una intrincada red de vida que ha evolucionado durante millones de años. En estas montañas, la niebla matutina se mezcla con el rocío, creando un ambiente místico donde los sonidos de la selva componen una sinfonía natural. El gibón de mejillas amarillas, maestro acróbata de los árboles, es uno de los directores de esta orquesta selvática. Su canto, que resuena a través de los valles como una melodía antigua, no es solo una llamada territorial, es un recordatorio diario de la vitalidad que aún palpita en estos bosques. Estos primates, con sus rostros expresivos enmarcados por mechones dorados, son mucho más que una especie carismática. Son indicadores cruciales de la salud del ecosistema. Su presencia señala la existencia de corredores forestales intactos, fundamentales para la supervivencia de innumerables especies. Sin embargo, en las últimas décadas, su población ha experimentado un declive alarmante. La fragmentación de su hábitat, causada por la tala ilegal y la expansión agrícola, ha creado islas de bosque cada vez más pequeñas, limitando su capacidad para encontrar alimento y parejas reproductivas. En los niveles intermedios del bosque, el dole o perro salvaje asiático representa otra faceta fascinante de la vida salvaje camboyana. Estos cánidos, con su pelaje rojizo y su comportamiento social altamente desarrollado, son cazadores extraordinarios que mantienen el equilibrio de las poblaciones de herbívoros. Sus estrategias de caza coordinada, donde grupos familiares trabajan en perfecta sincronía, demuestran una inteligencia social comparable a la de los lobos. Sin embargo, los doles enfrentan desafíos únicos.
La disminución de sus presas naturales, como el ciervo sambar y el muníaco, los ha llevado a aventurarse cada vez más cerca de asentamientos humanos, generando conflictos con ganaderos locales. Además, las enfermedades transmitidas por perros domésticos representan una amenaza creciente para estas poblaciones ya vulnerables. El cuerno rinoceronte, el guardián de los bosques. Entre las ramas más altas de los árboles centenarios, el cuerno rinoceronte emerge como una figura casi mitológica. Este pájaro, con su distintivo casco óseo y su imponente presencia, es mucho más que una maravilla visual, es un arquitecto fundamental del ecosistema forestal. Su papel en la dispersión de semillas es crucial para la regeneración del bosque. Cada vuelo que realiza entre los árboles frutales contribuye a la siembra de nueva vida, transportando semillas a zonas donde pueden germinar y crecer. Su dieta variada, que incluye frutas, pequeños reptiles e insectos, lo convierte en un regulador natural de múltiples niveles tróficos. El proceso de anidación del cuerno rinoceronte es particularmente fascinante. La hembra se sella dentro de una cavidad del árbol, dejando solo una pequeña abertura a través de la cual el macho la alimenta durante el periodo de incubación. Esta estrategia única de reproducción, aunque efectiva contra los depredadores naturales, los hace especialmente vulnerables a la tala de árboles maduros que contienen estas cavidades esenciales. La pérdida de estos árboles antiguos, combinada con la presión de la caza furtiva motivada por el comercio ilegal de sus cascos, ha llevado a algunas poblaciones al borde del colapso. Los esfuerzos de conservación incluyen la instalación de nidos artificiales y la protección de los corredores forestales que utilizan para desplazarse, pero la recuperación de sus números es un proceso lento que requiere décadas de protección constante. El cocodrilo siamés, una reliquia del pasado. En los remansos tranquilos de los ríos que atraviesan los bosques camboyanos, el cocodrilo siamés permanece como un vínculo viviente con la era de los dinosaurios. Este reptil, venerado en la mitología local y representado en los antiguos templos de Angkor, es uno de los cocodrilos más amenazados del planeta. A diferencia de sus parientes más agresivos, el cocodrilo siamés es relativamente tímido y evita el contacto humano. Su comportamiento social es sorprendentemente complejo, con elaborados rituales de cortejo y un notable cuidado parental. Las hembras protegen sus nidos durante meses y guían a sus crías recién nacidas hacia aguas seguras, comunicándose con ellas mediante suaves vocalizaciones. La situación actual de esta especie es crítica. Se estima que quedan menos de 250 individuos maduros en estado salvaje, con la población más significativa en Camboya. Los esfuerzos de conservación han establecido centros de reproducción en cautividad, pero la reintroducción exitosa requiere la protección de hábitats adecuados y el apoyo de las comunidades locales. El río Mekong, un torrente de vida, un ecosistema único. El Mekong no es simplemente un río, es la arteria principal de Indochina, un sistema fluvial que ha moldeado civilizaciones y ecosistemas durante milenios. En Camboya, sus aguas marrones, cargadas de sedimentos nutritivos, crean uno de los sistemas acuáticos más productivos del planeta. El ciclo anual de inundaciones del Mekong es fundamental para la biodiversidad de la región. Durante la temporada de lluvias, el río se desborda, creando vastos humedales temporales que sirven como zonas de reproducción para peces y anfibios. Estos pulsos de agua y nutrientes mantienen la productividad del lago Tonle Sap, el corazón acuático de Camboya. El delfín del Irrawaddy, con su peculiar sonrisa perpetua y su frente abombada, es quizás el embajador más carismático de este ecosistema.
Estos cetáceos de agua dulce han desarrollado una relación simbiótica con los pescadores locales, que durante generaciones han interpretado su presencia como un signo de buena suerte. Sin embargo, la vida de estos delfines está cada vez más amenazada. La construcción de presas río arriba altera los patrones de flujo y la migración de peces, mientras que las redes de pesca y la contaminación química representan amenazas directas. Los esfuerzos de conservación se centran en crear áreas protegidas en los tramos del río donde aún sobreviven pequeños grupos, pero su futuro sigue siendo incierto. Gigantes de agua dulce. Las profundidades del Mekong albergan algunas de las especies de peces de agua dulce más extraordinarias del planeta. El pez pangasio gigante, un coloso plateado que puede alcanzar el tamaño de un automóvil pequeño, es apenas uno de los muchos gigantes que habitan estas aguas. Estos peces no son solo maravillas biológicas, son indicadores cruciales de la salud del río. Su ciclo de vida complejo, que incluye migraciones de larga distancia, depende de la conectividad del sistema fluvial. La construcción de presas hidroeléctricas ha creado barreras infranqueables para estas migraciones, amenazando la supervivencia de especies que han existido desde la época de los dinosaurios. La raya gigante de agua dulce, otro habitante legendario del Mekong, puede alcanzar dimensiones que desafían la imaginación. Estos peces planos, que pueden pesar más que un automóvil familiar, son cazadores pacientes que se alimentan en el lecho del río. Su supervivencia está íntimamente ligada a la calidad del hábitat bentónico, que se ve cada vez más afectado por la sedimentación y la contaminación. Comunidades ribereñas. Las orillas del Mekong son el hogar de comunidades humanas que han desarrollado una profunda comprensión del río y sus habitantes. Los pescadores tradicionales han perfeccionado técnicas que permiten la captura selectiva de peces, minimizando el impacto sobre las especies amenazadas. Sin embargo, esta sabiduría tradicional se encuentra bajo presión. La modernización y la demanda creciente de recursos están alterando prácticas centenarias. Los jóvenes de las comunidades pesqueras buscan oportunidades en las ciudades, llevándose consigo el conocimiento acumulado de generaciones. El elefante asiático, símbolo de fuerza y sabiduría. El elefante asiático ocupa un lugar especial en la cultura y el ecosistema de Camboya. Estos gigantes gentiles, más pequeños que sus primos africanos pero igualmente majestuosos, son ingenieros ecológicos que mantienen la diversidad del bosque a través de sus hábitos alimenticios y sus patrones de movimiento. En la cultura Jemer, los elefantes han sido venerados durante siglos, apareciendo en relieves antiguos y siendo considerados símbolos de realeza y poder espiritual. Su presencia en estado salvaje es un recordatorio viviente de una época en que la naturaleza y la civilización coexistían en mayor armonía. La sociedad de los elefantes es sorprendentemente compleja. Los grupos familiares, liderados por matriarcas experimentadas, mantienen lazos sociales que duran toda la vida. Estas familias extensas comparten conocimientos sobre rutas migratorias, fuentes de agua y áreas de alimentación, transmitiendo esta información vital a través de generaciones. Sin embargo, la supervivencia de los elefantes salvajes en Camboya pende de un hilo. El pangolín, un sobreviviente silencioso. El pangolín, con su armadura de escamas y su comportamiento esquivo, representa uno de los mayores desafíos de conservación en Camboya. Estos mamíferos insectívoros, evolutivamente únicos, son cazados intensivamente por sus escamas y carne,
alimentando un comercio ilegal que amenaza con llevarlos a la extinción. La biología del pangolín lo hace particularmente vulnerable. Su baja tasa reproductiva, combinada con su naturaleza solitaria y sus hábitos nocturnos, dificulta la recuperación de poblaciones diezmadas. Además, su especialización alimentaria en hormigas y termitas los hace especialmente sensibles a los cambios en el ecosistema. Los esfuerzos de conservación incluyen programas de rehabilitación para pangolines confiscados y campañas educativas para reducir la demanda de productos derivados. Las amenazas a la biodiversidad. La fauna de Camboya enfrenta una convergencia de amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. El cambio climático introduce nuevos desafíos, alterando patrones de lluvia y aumentando la frecuencia de eventos extremos. El comercio ilegal de vida silvestre representa una amenaza particularmente insidiosa. A pesar de estos desafíos, existe un movimiento creciente de conservación en Camboya. Organizaciones locales e internacionales colaboran en proyectos innovadores que combinan la protección de la biodiversidad con el desarrollo sostenible de las comunidades locales. Los guardaparques, verdaderos héroes de la conservación, arriesgan sus vidas diariamente para proteger la fauna silvestre. Equipados con tecnología moderna pero enfrentando recursos limitados, estos dedicados individuos representan la primera línea de defensa contra la caza furtiva y la degradación del hábitat. Las comunidades locales están cada vez más involucradas en la conservación. Proyectos de ecoturismo proporcionan alternativas económicas a la explotación insostenible de recursos, mientras que programas educativos crean una nueva generación de conservacionistas camboyanos. La fauna de Camboya es más que una colección de especies, es un legado viviente que conecta el pasado con el presente.